Página 35. La Edad Media 1-350-950, Robert Fossier, 1982. La formación del mundo medieval. 0.6. Trabajar sin provecho. La productividad del mundo medieval pudo depender, como acabo de decir, de estructuras demográficas o técnicas, y estar supeditada a sí mismo, por supuesto, a las condiciones del marco geográfico en que se desarrollaba. En cambio, no se suele atribuir la importancia debida a los lastres sociológicos, para utilizar una expresión contemporánea, susceptibles de modificar su alcance. Este segundo resorte de la economía medieval no sorprenderá a quien haya comprendido la importancia, en aquellos tiempos, de lo irracional, que condiciona unas superestructuras ideológicas lo bastante fuertes para frenar, cuando no anular, el impacto de una nueva técnica o de una iniciativa. Dejemos de lado la rutina de los campesinos o la pereza de los obreros, clichés del siglo XIX que muy bien podrían no tener ningún sentido aplicados a épocas más tempranas. Más difícil resulta pasar por alto el sabotaje deliberado del trabajo requerido, lejano eco de la esclavitud pero sin el riesgo del castigo corporal, la corvea mal hecha, la prestación que se hace esperar, el grano que deliberadamente se entrega de calidad mediocre. ¿Quién sabe si durante siglos no hubo otro medio de socavar el feudalismo, fuente de oposición de clase? Pero pienso que es a la vez más importante y más tenaz la concepción misma del trabajo y la producción. ¿Es natural el hecho de trabajar? ¿Es indispensable trabajar para producir? Pasado el tiempo en que un ganado humano se encargaba de realizarlo, este interrogante sobre el trabajo se ha perpetuado de siglo en siglo, desde Séneca hasta los punks actuales, agotador, humillante, el trabajo, el manual al menos, desvía la mente hacia quehaceres innobles, es signo de alienación y de degradación, constituye una actividad servil, y puestos a establecer una jerarquía, más vale tomar o mendigar que producir, del mismo modo que es preferible errar con la tribu a afincarse, o ser pastor que campesino, vieja maldición bíblica, castigo de Caín, orgullo del beduino nómada, excusa de los patricios ociosos. Pero hay más, Jesús y sus discípulos no trabajan, sino que cogen el trigo ajeno, y María, que piensa, ha escogido la mejor parte frente a Marta, que le da la escoba como mucho. El monje es el único personaje que, a fuerza de cavar, busca la expiación en el esfuerzo y arruina su cuerpo para salvar su alma. ¿Cómo explicar, sin este trasfondo, el malestar y la incomodidad de la Iglesia en cuanto se refiere a dicha cuestión, el éxito de los eremitas del siglo XI, de los cistercienses aislados del siglo XII, de los frailes mendicantes del siglo XIII, por no hablar del monacato bizantino? La tentación de despreciar el trabajo se hace tanto más viva cuanto más contaminado está por los compromisos y más desprovisto de sentido se percibe, como ocurre en nuestro desdichado siglo. En lo que respecta a su justificación práctica, adquirir más libertad para, a continuación, acumular beneficios, estaría muy bien si hubiera un reparto equitativo. Como dice Leopold Kennicott, sin ser más marxista que otros, creo que la idea del beneficio ha estado siempre presente en el corazón del hombre. Sin duda es así, pero, ¿quién puede alcanzar tal objetivo? Además, solo hay economía de beneficio cuando el excedente producido se orienta hacia una ampliación de tales beneficios o de los negocios, con reinversión y control del trabajo ajeno, estructura que conocemos bien. En cambio, ¿qué es lo que vemos hasta, por lo menos, el siglo XIII, con la excepción de unos cuantos grupos reducidos de mercaderes que la historiografía resalta de un modo abusivo? El señor exige, y si es necesario toma por la fuerza, una parte del producto de los esfuerzos de sus hombres si se trata de un guerrero, organiza correrías y pillajes y de un rey,
establece un régimen tributario si de un prelado, no perdona un solo dinero que le corresponda, pero las sumas así reunidas son para gastar, distribuir, derrochar, coger para dar, sin afán de atesorar ni de invertir, rasgo compartido, incluso, por el mercader que liquida su fortuna cuando le llega la muerte. Este proceder solivianta nuestro espíritu de ahorro burgués, no rentable, inepto, primitivo. Sin embargo, los textos sagrados parecen indicarnos que así lo quiere Dios. Por otra parte, nosotros no tenemos en cuenta la dimensión sagrada de la limosna, el banquete, la fiesta, no contar, tal es la actitud noble o santa. De ahí el curioso destino, en los manuales escolares, de los personajes que, según nuestros valores, habría que alabar por su sensata economía o su habilidad maniobrera, pero a los cuales, por el contrario, todavía les persigue el eco de las maldiciones, cuando no el desprecio, de sus contemporáneos. Hace falta que recordemos la animosidad de que son objeto, entre los reyes de Francia, Luis XI o Felipe IV el Hermoso, mientras todavía se lleva en palmas a San Luis IX, el santo varón que abandonó Aquitania a los ingleses e hizo marcar a los judíos como si se tratara de ganado, y a Carlos V, restaurador del orden, quien logró realizar la proeza de reunir los elogios de su tiempo y los de hoy, gracias a que, por un lado, restableció las finanzas esquilmando a su pueblo hasta la saciedad, y por el otro, tuvo la inspiración de anular todas sus medidas cuando vio venir la muerte. Porque los peores de entre los pecados, los que condenan al individuo a la exclusión suprema cuya sentencia le será comunicada el día del juicio, son la superbia, el orgullo que le impulsa a no temer a Dios ni a los hombres, y la avaricia, la ausencia de la gratuidad. En este contexto psicológico, la producción, el trabajo o su inexistencia, se integran en un esquema que, idealmente al menos, se justifica muy bien. No me gusta la palabra feudalismo, arcaica, germánica y de etimología más que ambigua, y no me parece que señorialismo sea menos eufónica, pero, dejando aparte el problema de las denominaciones, este es el sistema al que me refiero, y no se podría comprender sin lo expuesto en las páginas precedentes. Libre o no, el productor está recluido en su celda doméstica indiferenciada, allí posee sus herramientas y su mano de obra familiar, y tiene poder para decidir el reparto de tareas y obligaciones. Produce para vivir y para mantener su instrumental de trabajo, hierros, animales, aperos comprados a un artesano, todo lo cual implica un contacto con lugares de intercambio, donde, sin embargo, no forzosamente interviene el dinero. Se trata de su necesitas. Si es propietario de su vivienda o de las tierras que cultiva, ha de velar por el buen estado de tales pertenencias. Si arrendatario, paga un canon sin remolonear mucho más que nuestros contemporáneos. Su objetivo estriba en comer, no en invertir y prosperar. Pero debe entregar a un señor, de una u otra forma las hay muchas y diversas, una parte de los frutos de su esfuerzo. Este, por consiguiente, tiene que rebasar el mínimo estrictamente necesario. Ahora bien, la cesión de esta parte que le sirve al señor para alimentar a los suyos y satisfacer sus ambiciones de poder, está justificada por la contrapartida que el señor le brinda, la protección, la ley, el orden y el recurso, que hoy, en principio, le serían garantizados por el Estado. El hecho de que aquel exija más de lo necesario, y encima lo derroche, puede indignarnos, pero sería ignorar que en estos abusos reside precisamente el prestigio del señor. Las implicaciones del título son solo un aforismo para lacayos del siglo XIX. Entre las dos partes hay un contrato, sobreentendido hasta los alrededores de 1200, por escrito en el siglo XIII. Hasta entonces, los sobresaltos se deben al incumplimiento de cláusulas tácitas pero que forman parte de la costumbre. Nos es difícil vislumbrarlos, ya que, en los documentos, sus formas insólitas casi no han dejado huella.
Una sentencia inicua dictada por un tribunal aristocrático puede constituir un signo o una condena por herejía da fe de una vulneración de las reglas más estridente, pero ¿qué sabemos nosotros del agente señorial asesinado, de la hija del mayordomo violada, de los almiares del señor incendiados, de los retrasos en el pago de la talla? La tensión es constante, como también los reajustes determinados por las fluctuaciones económicas, y hay que ser muy miope para no ver en ello un tipo de lucha de clases adaptado a la coyuntura medieval. A partir de 1250 o 1275, las cosas cambian, primero porque renace el Estado, luego porque nada funciona ya como debiera, el señor ya no cumple con sus deberes, el productor ve peligrosamente amenazada su necesitas. Es una crisis de sistema que comienza. Página 38.